Se me había ocurrido, si te parece, como tú eres psicólogo, pues que expliques un poquito tú más lo que son las fobias estas y yo más cuento un poco más lo que es mi experiencia, porque yo en realidad solamente tengo experiencia con una fobia relacionada con este tema, pero no sé decir lo que son este tipo de fobias en general. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, pero me veía que era como fobias al amor, ¿verdad? Ujú. Sí, porque efectivamente como que ahí sí hay una a lo mejor diferencia que noto, porque la fobia sería así como que es como exclusiva, o sea, es decir, en la fobia trata de huir del objeto, Ajá, digamos, al cual se teme, ajá, y digamos exacto. que no cumple el criterio de fobia, porque de algún modo, si fuera fobia, nunca estaría presente, es decir, nunca hubiera sido tu pareja. Igual sería bueno entender, ajá, ¿Cómo? si No lo he por ejemplo, entendido. cuando se tiene fobia a las arañas, trata Ajá. uno de no tocar la araña, nunca, ¿no? Entonces no puede haber como fobia al amor, porque de algún modo entonces nunca se estaría con la pareja, ajá. Es que es Es exactamente es eso. como si fuera una Me, fobia, digamos, a las mujeres, ¿no? No, es una Entonces, fobia. A ver, sí, ajá, sí, exactamente. Lo que pasa es que puse la publicación en general porque en mi caso, a mí, por ejemplo, yo soy heterosexual. Entonces lo puse en general porque si hay una persona que le gustan las mujeres, yo iba a poner en mi caso fobia, lo que yo tuve, que ahora ya no lo tengo, lo que yo tuve eran fobia a los hombres, pero no a las mujeres porque a mí no me gustan las mujeres. Entonces por eso puse el nombre, o sea, puse fobia al amor como algo general para que todo el mundo se pudiera sentir ay, identificado. ¿Me entiendes? al amor, ajá, ok. Pues ¿Entiendes lo bueno, que igual quiero sería decir? bueno como que iniciar explicando qué es el amor, porque de algún modo la concepción que se Uy, tiene general, por lo menos en México, es sí, que el amor es como un jarrito que comienza lleno y con el tiempo se va vaciando hasta que se acaba, ¿no? Se ajá. tiene esa idea, esa creencia en México, y después han venido una serie de autores a decir que efectivamente este jarrito se puede rellenar, y es decir, podemos tener nuestro, ¿cómo le llaman? Cuando tomas una bebida continuamente. Esta, ¿Adicción? bueno, no, cuando No vas a sé si un, te refieres a eso. cuando, cuando vas a un Kentucky y, el refill, ¿no? Es como un refill, o sea, es decir, el amor se puede rellenar, ¿no? Digamos, bajo este otro concepto. Pero también podemos decir que el amor en su esencia es la Ajá, búsqueda de un amor incondicional, de una persona que nos cuide, que nos proteja. Desde Erickson y Piaget, ellos hablan de que el amor inicia en esa etapa primaria, ¿no? Con los papás cuando estamos llorando de bebés, van, acuden y nos ven qué tiene el niño y entonces nos dan ya sea comida o nos dan cariño o diferentes cosas, ¿no? Y entonces esa sería una primera idea de amor. Ajá. Y entonces si se tiene como miedo, digamos, al amor o fobia, pues digamos que se tiene miedo a tener protección o a lo mejor también se puede entender el amor como un dar, ¿no? Porque esa ya sería otra idea. Y entonces también se podría tener miedo, si vamos al tema de la fobia al amor, pues a lo mejor se tiene miedo a dar, a lo mejor hay personas que prefieren no dar el afecto a otras personas, eso también pudiera pasar. Entonces, sí, como fobia, pues la fobia en esencia es el miedo intenso a alguna algo. cosa, ajá, y generalmente se trabaja, en psicología se trabaja tratando de acercar poco a poco, conductualmente desde el conductismo, se va acercando poco a poco al objeto que causa temor, ¿no? Si es un miedo a las arañas, pues primero le presentamos un dibujo de araña, después igual le podemos mostrar a lo mejor una foto, después a lo mejor un video, y después a lo mejor un muñequito que parezca araña, ¿no? Y a lo mejor ya con eso, a lo mejor poco Exactamente. a poco la persona va aceptando un poco la idea o el pensamiento de la araña. Entonces, ahí igual si quieres verme como llevando, pero te digo, la esencia creo que es esa, ¿no?
la concepción tanto del amor. El amor tiene múltiples caras, Sí. nada menos el autor psicólogo Stenberg habla de tres formas de entender el amor, ajá, que es la pasión, compromiso, el amor, pasión y compromiso. Me parece que por ahí va el asunto, ¿no? Pero, y él menciona que, por ejemplo, si el amor carece de una de estas tres partes, pudiera ser amor de hermanos. Si, si por ejemplo, no tiene, sí tiene pasión, pero no tiene compromiso, pudiera ser el amor de amantes, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo se puede ir como que construyendo un tipo de amor diferente. Puede ser un amor de amistad, un amor de pareja, un amor a la madre, el amor a la nación, ¿no? Entonces, en ese aspecto pudieran ser muchos tipos de amor, ¿no? Igual si quieres, creo que lo tuyo era como que planteado como hacia el amor de pareja, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, también se puede mirar el resto de temas. Yo quería, bueno, yo lo que quería, lo puse en general, bueno, por lo que te he dicho ya antes, porque a mí, pues a mí me atraen hombres, entonces si lo hubiera puesto simplemente como fobia al hombre, habría mucha gente que no se sentiría identificada, entonces por eso lo puse en general, para que pues las personas que hayan tenido ese tipo de fobia, pero que le atraigan mujeres, pues también se pueda entender de esa manera. Lo quería hablar porque como hay muchas personas cuando vienen a una lectura de cartas es como el tema más preguntado, el tema de pareja, no se suelen preguntar otras cosas, por eso quería hablar un poquito de este tema, diciendo un poco qué es, cuáles son los síntomas, por si acaso alguien tiene los síntomas y no lo sabe, porque a mí me pasó que yo no sabía que tenía este problema hasta que me lo encontré en la cara. Y luego me lo tuve que tratar, que eso suele pasar muchas veces. Entonces, explicar un poco cuáles son los síntomas, por si alguien no lo sabe, y luego ya después enfocarlo un poco con cómo se debería hacer una lectura de tarot, independientemente de que tú sepas si la persona tiene este miedo o no lo tiene. O sea, es decir, cómo se debe tratar a todo el mundo sin meter la pata. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, Y que sí. cierto tipo de cosas no se deben decir porque si te encuentras con alguien que tiene este problema le puedes ocasionar algo bastante serio. Creo que por ahí tanto tu oficio, a lo que te dedicas y la terapia son muy similares en el aspecto en que en la forma de decir las cosas podemos dañar a la persona. Entonces, cuando, Exactamente. en mi caso particular, si tengo enfrente a una persona que está sufriendo, por ejemplo, una separación, ajá, y yo le empiezo a dar ejemplos de no, cuando me separé, me corté las venas, o conozco a Ah, alguien que se cortó las venas y demás. Entonces le estoy dando hasta una idea, eso se puede hasta pensar que le estoy dando la idea de irse y suicidarse. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y desde luego, si sabemos que acaba de romper, sabemos que su estado de ánimo pues va a ser de tristeza, muchas veces de negación, muchas veces puede ser de rabia. Ajá, porque en las fases de la tanatología hablan de eso, que muchas veces cuando una persona se acaba de dejar, primero que nada, no acepta que se acaba de dejar. Es decir, está en ese proceso en esa búsqueda de aceptación, que muchas veces tarda un montón de tiempo, y en ese sí, depende de la proceso puede persona. estar enojado con la vida, enojado con la pareja. Lo último que quiere es aceptar que ya se separó. De hecho, en muchas ocasiones terapéuticamente pasan varias sesiones para que la persona primero entienda que esto es cierto, ¿verdad? Que el asunto del rompimiento ya ocurrió. Y después de eso, bueno, en esa fase negocian consigo mismos para decir, bueno, parece que ya me dejó, ¿no? Y en ese Sí, proceso, ya cuando ya aceptan que ya los dejó, apenas inicia el proceso terapéutico, en donde ellos van a empezar a buscar herramientas, recursos. Nosotros vamos a acompañar en ese proceso para que salgan adelante. Y creo yo que cuando acuden al tarot, a las cartas, a cualquier otro lugar, lo que ellos quieren es saber que no se va a ir el ser amado, ¿verdad? Ellos quisieran esa sí, respuesta inmediata. sí, Y de hecho,
ya cuando acuden conmigo, en muchas ocasiones ya visitaron al tarotista, a la bruja, porque Sí. querían ver todos los medios para que no se fuera esa persona. Ya le pagaron para hacer una limpia a una persona, ya le hicieron el amarre. Y muchas veces hasta cuando están en terapia, ¿no? A mí me ha tocado que me dicen, pero aparte de ir al psicólogo, fui a hacerle un amarre para que no se vaya, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí es esa búsqueda de la esperanza en realidad, ¿no? Todo el Te rato, sí. escucho. Todo el tiempo, sí. Ajá. Si gustas así como que Exactamente. ampliarnos a lo mejor un poquito más el panorama para Sí, mira. de lo que nos querías platicar. Mira, yo quería hablar un poquito para empezar de los síntomas, ¿no? También con tu ayuda me va a resultar más sencillo porque tú como tratas con este tema a lo mejor lo sabes explicar mejor que yo, que puede resultar un poco difícil. A ver, los síntomas básicamente es como que de repente, a mí lo que me pasó es que yo no sabía que tenía este problema cuando me di cuenta de que lo tenía y era como una imposibilidad total de dirigirle la palabra a la persona. O sea, yo de repente a mí me gustaba alguien X y no le podía hablar, no me podía acercar, me ponía a temblar como un flan. Y además empezaban como unos procesos mentales muy negativos y como de autoestima muy baja, como de yo nunca voy a conseguir esto, yo nunca le voy a traer a esta persona, yo no soy nada, yo no sé qué, ese tipo de pensamientos. Y unido también como un miedo extremo cuando te encuentras con la persona, cuando la tienes delante o hablar por el móvil o lo que sea, me da igual, o incluso salir a la calle y miedo extremo a encontrártelo por la calle, miedo extremo también al revés, a no encontrártelo por la calle, como un miedo a no volver a ver nunca a esa persona, un miedo a que te diga cosas, yo qué sé, tipo que te insulte o yo qué sé, cosas como muy exageradas que no tienen por qué pasar nunca y como la imposibilidad de mantener una conversación, el ahogarte cuando estás hablando, que se te corta la respiración de manera, pero vamos, bestial, temblando como un flan, que se va la cabeza, que no puedes pensar. Ahora no se me ocurre nada más, pero en sí son cosas así, pero no son en plan, no es como por nerviosismo. O sea, Ok. lo que quería decir para que se entendiese, que es lo que puse en la publicación hoy, esto es como cuando hay gente que nunca ha sufrido crisis de ansiedad, que yo las sufrí durante muchos años y gracias a Dios hace 1000 años que ya no tengo, me deshice de ellas, es la comparación, o sea, la similitud, es como comparar cuando una persona dice que cuando está nerviosa tiene ansiedad. Compara el nerviosismo con la ansiedad o la tristeza con tener una depresión. O sea, para que se vea que es abismal la diferencia que hay, que no tiene nada que ver con, o sea, la fobia en este sentido no tiene nada que ver con los nervios de le voy a decir a esta persona que me gusta que puede tener cualquier persona. Es algo como mucho más grande, como mucho más fuerte, más profundo. Entonces, también Sí, quería mira, decir esto por si... ¿Sí? sí. ¿Perdón? No, te escucho. Si gustas, No, termina. sí, sí, no, lo quería decir también porque hay gente que le pasa esto y no sabe lo que es, no lo sabe identificar. Entonces, si te encuentras con algo como muy extremo que se sale de que se sale de ti, que es que ya, que no lo puedes controlar, que no es una cosa como chiquitita y ya muy bestia, como con mucho miedo, mucho temor, imposibilidad de hablar, que se te va la cabeza, que no puedes respirar, que te tiemblan hasta las pestañas, que no sé qué, eso ya es cuando ya tienes un problema de este tipo. Sí, mira, y aparte quiero decirte que cuando yo también voy a explicar algo y con los clientes, a veces me echo el chistorete, ¿no? Pero a veces es verdad de que me encomiendo a Dios para poder dar una buena versión, ¿no? Y que se me entienda, ¿no? En este aspecto, Sí, creo yo, hay muchas teorías a lo mejor que podrían abordar esto, ¿no? Ahorita recientemente a lo mejor estoy viendo una, la de Melanie Klein, es muy psicoanalítica, pero habla desde el narcisismo, en donde dice que a ver si se entiende, ¿no? Porque esta parte también es, el psicoanálisis realmente sí es algo complicado de explicar. Pero en cuestión del amor menciona que
en el narcisismo hay un amor propio, bueno, es que también es amor y carencia al mismo tiempo. Hay un amor por uno mismo, pero cuando Ujú. se pone el amor en el otro, en la otra persona, se dice que entonces se convierte a ese otro en mi pertenencia. O sea, es decir, tu amor lo pones en el otro y lo conviertes en tu pertenencia. Ajá, y a ese otro se le ama y se le odia. Ajá. Primero se le ama, pero primero se le odia y se le destruye y después se le desecha. Son unas cuestiones así, te digo, un poquito extrañas. Freud siempre habla de esta cuestión del, la cuestión del yin yang y esas cuestiones, pero él lo maneja como el eros y tánatos, es decir, el amor y la destrucción siempre están presentes en la vida del ser humano. Entonces, esa sería una manera a lo mejor de abordarlo, porque a lo mejor en esto que tú mencionas de ver a uno, a la persona, en cuanto a que no te animas ni siquiera a hablarle, te da temor verlo, pero también entiendo que tú estás hablando de que sabes que esa persona te gusta. Entonces ahí Sí, hablaríamos claro. de que hay amor de por medio, y entonces de verdad que yo sí creo, y yo sí por lo menos uno de mis abordajes sí sería hacia la cuestión de la timidez. O sea, claro, una timidez extrema, tal vez hasta paranoia, ¿no? O sea, y en ese aspecto Sí. por eso se parece tanto a la fobia, porque se tiene temor a, a siquiera hablarle al otro. Ajá, y entonces ahí hablaríamos de verdad, gran parte del tratamiento sería dotar a esta persona de habilidades sociales, definitivamente. Entonces, a menos que por ahí, no sé, en esta de explicación que das de qué te genera el otro cuando lo ves, por qué rehuyes de él, probablemente el psicoanálisis te buscaría que tú le dijeras qué te simboliza ese otro, ¿verdad? Porque probablemente a lo mejor fue ese otro simbolizándote a alguien muy importante de tu vida o a alguien muy admirable de tu vida, y en ese aspecto a lo mejor por eso había esta sensación o de exceso de respeto o de hasta temor, ¿no? O sea, muchas veces de verdad es increíble lo que te puedes encontrar en terapia. Eh, alguna ocasión, y lo voy a contar nada más porque ya fue hace muchos años, eh, alguna viejita por ahí me contaba que ella tenía amor por Jesús, por Jesucristo, ¿no? Y Sí. yo decía, pues sí, o sea, es normal ese amor por Jesucristo. Dice, no, pero amor por el de la cruz, ¿no? Y digo, pero a ver, explícame un poco más, ¿no? Sí, amor por la persona que está en la cruz. Y ya después, indagando un poco más, o sea, había un amor sexual por esta persona, ¿no? O sea, por la persona. Entonces, te darás Pues cuenta que imagínate. se puede ver de todo, desde luego, e Sí. inconscientemente se puede simbolizar todavía más. Hay múltiples posibilidades de lo que te pudo haber simbolizado esta persona, y por eso el miedo exagerado. A lo mejor hasta pudo haber sido, si tú tenías temor, ahorita que estábamos hablando de las arañas, pudo haber sido el miedo a las arañas. Y si esta persona, no sé, tenía un tatuaje de araña o tenía un símbolo de araña en algún lado, a lo mejor eso fue lo que te hacía huir de la persona. Pero te digo, a lo mejor, si tú quieres, a lo mejor me podrías platicar un poco más de qué es qué temor le tenías a esta persona o qué te generaba esta persona, ¿no? Sí, no, yo ahora a ver, lo puedo decir tranquilamente porque ya no tengo ese problema y por eso pues quería hablar de esto. A mí lo que me pasó fue la consecuencia lo que me ocurrió fue la consecuencia de haber tenido experiencias muy negativas en el plano afectivo muchos años antes. O sea, yo siempre tuve experiencias negativas, pero hubo una que fue la gota que colmó el vaso. Y la voy a contar aquí porque realmente esta persona no va a ver mis redes sociales en la vida, no creo, así que no pasa nada porque lo cuente. A ver, yo salía con una persona y esta persona tenía dos relaciones a la vez. Y yo no lo sabía, ni la otra chica tampoco lo sabía. Entonces yo era una chica pues muy joven y me estaba tomando el pelo. Pues no me estaba vacilando. Y esta otra chica con la que él salía de verdad, pues ella estaba embarazada, iban a tener un niño, no sé qué. Y un día lo que me ocurrió a mí es que me los encontré en la calle a los dos
juntos con la chica, con el embarazo de 8 meses, no sé qué. Y claro, eso para mí, unido a todas las experiencias anteriores que no tenían ni muchísimo menos que ver con esta, pero tampoco habían sido positivas, me derivó en un miedo extremo a los hombres en el plano afectivo. No en los otros planos, por suerte. Como amigos, como no sé qué, muy bien, ningún problema. El problema era cuando me podía traer esa persona. Ahí era cuando yo tenía un problema, en ese caso. Entonces fue básicamente eso, y empecé a tener como un concepto como muy, muy negativo, como mucho miedo, incluso se puede decir hasta rechazo a sentir algo. Eh, es que no lo sé explicar bien, pero como todo tipo de rechazo a ese tipo de cosas y como ay Dios mío, que no, o sea, que está allí, me voy a cruzar de acera, por ejemplo, por poner un ejemplo, Claro. y cosas de esas. Pero poco a poco como que poco a poco primero yo sola, lo fui superando bastante con ayuda de amistades, porque en ese momento yo tenía miedo hasta contarlo, o sea, era como miedo hasta decir a la gente, me atrae esta persona, era muy extremo. Y en aquel momento pues yo no podía ir a una terapia, porque es que no lo podía hablar con nadie, solamente lo hablaba con una amiga y muerta de miedo y no sé qué, y cuando pasó mucho tiempo, entonces ya sí que pude ir a una terapia, pero habiendo hecho antes yo un, ¿cómo se dice? Un trabajo personal yo. O sea, una parte muy importante porque si no, es que no, era imposible. O sea, es que tenía Claro. tal miedo que no se lo podría haber contado a un psicólogo jamás Y en es ese que esto es momento. muy importante, lo que tú mencionas de primero hacer un proceso, o sea, dar el primer paso, generalmente es por parte del cliente. Las personas piensan que van a venir al psicólogo y el psicólogo les va a arreglar su vida, pero la Exactamente. realidad es que muchas veces la gente va al psicólogo y todavía no está preparada para dar ese primer paso. En ocasiones sí funciona y ayuda mucho que nosotros los demos este acompañamiento terapéutico para que ellos se animen a dar ese primer paso, Exactamente. pero entonces se malentiende porque se piensa que acá hay una varita mágica y que entonces nosotros vamos a lograrlo. También me llama la atención otra cosa. Parece que ahí entonces podría hasta considerarse algo así como un estrés postraumático, lo que te ocurrió a ti. Es Yo creo como que sí. cuando uno choca, Mm, así es, cuando uno choca o tiene un impacto fuerte en la vida, que eso fue lo que ocurrió, y después te vuelves a topar con eso, o sea, no sé, en mi caso una vez me pasó que estuve dentro de un choque, y la siguiente vez que me subí a una combi, y casualmente lo rozaron a la combi, y me impactó y se me movió todo, y yo estaba como que espantadísimo, ¿no? Porque efectivamente piensas que va a volver a ocurrir el choque. Entonces aquí pues parece que es lo que te ocurrió a ti y efectivamente entraste en pánico. Creo que ahí pudiéramos hablar también de que hubo una crisis de ansiedad en donde apenas te mostraban tantita afecto y esto detonaba tu ansiedad. Entonces parece que ahí sí son los sucesos detonantes, le llaman en psicología, donde solamente hay que apachurrar el botón correspondiente y entonces entras en pánico, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Me siento como en sí, terapia, a ¿no? ver. No, no te preocupes. No, pero sí, es así, o sea, sí, sí, sí. O sea, es como algo, mi experiencia fue, yo no pensaba que iba a tener esas consecuencias, ni muchísimo menos, hasta que me encontré años después, porque a mí lo que me pasó al principio fue que después de tener uy, perdón, que me puedas sentar, por favor, esta experiencia con este chico que fue hace 7 años, fue hace muchísimo tiempo. Yo estuve como 3 años que yo no quería saber nada, nada en el plano afectivo de ningún chico, no quería saber nada, tenía rechazo total y absoluto, o sea, cero, nada. Y pues luego, pues de repente me encontré con eso en la cara, o sea, como he dicho antes. Y es que claro, yo no entendía qué me pasaba. Yo creía que yo era rara, que yo tenía un problema, que a mí me pasa algo, que no sé qué.
hasta que ya empiezas pues a eso, a trabajar, a contárselo a una amiga, que es a la única a la que se lo cuentas, y siempre con muchísimo miedo. Cada vez que escribía una cosa o le decía algo era como que te empieza el corazón a mil y como con pánico y no sé qué, o sea, muy desagradable, de verdad. Y es que probablemente entraste en una etapa de depresión, ¿no? De dejar de creer, una desesperanza. Recientemente también he observado que cuando uno entra en estas etapas de depresión, lo que se entra también es en una etapa de delirio. Es decir, no logras ver la realidad como es realmente. Y en esa etapa de delirio suele uno disociarse, como se le llama en psicología, o no entender la realidad ni las realidades que hay alrededor. Exactamente. Y entonces, eh, pues tienes que pasar por un proceso de recuperación. Es el equivalente a, te repito, a que te haya pasado una bomba o algo así. Tienes que recuperarte. Primero tienes que sanar los oídos porque fue muy ruidoso, muy estruendoso. Acá ocurre en las relaciones. Te repito, hay una desesperanza por el otro porque el otro te, digamos que te prometió amor eterno o te prometió cualquier amor, el amor que haya sido, y después incumplió. Después esta persona pues se vuelve un mentiroso y piensas que todos van a ser iguales. Ahí creo que una parte que te ayudó mucho fue el verbalizar. Eso ayuda mucho cuando una persona está en crisis, ¿no? Ajá, ¿ibas a Sí, decir sí, algo? sí. No, Ajá. sí, no. Sí, a ver, a mí me ayudó mucho poder contarlo. Y sobre todo en esos momentos, cuando te encuentras así, a ver, es importante un segundo que cuentes con amistades, familia o yo que sé, o conocidos o quien sea, me da igual, la persona que sea de tu confianza, que sea una persona que te entienda y te deje hablar, que no sea gente que te esté como criticando, sacándote ahí punta a todo lo que dices, como alguien que haga por entenderte y te comprenda y sepa lo que te está pasando. Es Claro, y aparte ahí súper importante. hay que diferenciar entre las amistades y las personas objetivas, que en realidad cuando se busca un psicólogo es para que no tome partido, para que dé un enfoque objetivo, porque al principio la verbalización está bien por un tiempo, en lo que tú Sí, empiezas a sanar, a soltar, a liberarte, así como tú lo decías, en donde no estabas preparada para ir con un desconocido, que generalmente es el psicólogo, a platicarle todo. Pero ya que entonces con el tiempo platicabas, esto se vuelve redundante. De repente uno dice, ah, ya voy a platicar otra vez. Suelen decir eso muchas personas que están pasando por esto. Y entonces sueles pensar que ya eres tan redundante que entonces ya no quieres platicarlo nuevamente, pero todavía tienes la necesidad de platicarlo. Entonces, muchas veces nos han llegado a nosotros a terapia y nos dicen, es que ya necesitaba platicar con alguien diferente, ¿no? Ya están hartos en mi casa de escuchar lo que siempre digo, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el asunto terapéutico, porque te soy sincero, dentro de estas pláticas, ni sí. el papá tendría por qué ser terapéutico, ni los amigos tendrían por qué ser terapéuticos, y mucho menos la pareja tendría por qué ser terapéutico. Efectivamente, por eso se acude a una terapia con un especialista, porque va a tocar efectivamente esos botones, ¿no? Así como cuando entraste en pánico, el terapeuta va a tocar los botones necesarios para que Ah, empieces a hacer insights, para que te des cuenta de cosas. Ajá, esa es la labor del terapeuta en realidad, ¿no? sí, El irte exactamente. acercando con la cuestión de la dificultad que tienes. Y otra cosa muy importante que quería resaltar, que a mí me llegó a pasar, que también es muy importante poder hablarlo con gente y poder empezar a sanarte tú mínimamente antes de acudir a terapia. Es súper importante. Pero también hay una parte muy importante, que es que tienes que saber cuándo tienes que parar de contar cosas a los demás. Porque llega un momento en el que sí que es verdad que al principio es muy necesario hablar, pero llega un momento que a mí me pasó por lo menos, si no paras de hablar del tema y no haces por mejorar, se convierte en un círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, que se vuelve contraproducente para ti. El hablar tantísimo del tema
y meterte tanto en me siento así, me siento así, me siento así, me siento así, y no salir de ahí. Entonces ahí hay que darse cuenta de cuándo es necesario cortar y hacer por avanzar, y evidentemente ir a un profesional que te saque de ahí, porque es que si no, no sales de ahí, o sea, te quedas ahí eternamente. No, y también comentar, ¿no? Cuando el problema o la problemática, digamos, que es dentro de la familia, digamos, con tu pareja, es importante no lastimar la idea o la figura de tu pareja. Es decir, me ha tocado a lo mejor con amigos que están enojados con la pareja y vienen y me cuentan cosas malas de su pareja. Luego van y platican con alguien en la calle de esta problemática. Y luego van y se lo cuentan al de la tienda. Y en alguna ocasión me tocó decirle a un amigo, oye, para de decirle a las personas cosas malas de tu pareja, porque muy probablemente continúes con tu pareja y esto solamente va a lastimar la idea de tu pareja. La gente va a decir, ah, mira, esta señora es así. Ah, mira, esta señora es infiel. Mira, esta señora es tal, ¿no? Entonces, si vas a continuar con esa persona, lo único que estás haciendo es desacreditar a tu pareja y no se vale, ¿verdad? Porque entonces también tú cuando cometas un error, entonces le estás dando también la posibilidad de que hable mal de ti. Cuando pasa esto, que en realidad no estás involucrada afectivamente con la persona, pues desde luego estás en libertad de liberarlo con tus seres queridos, pero como bien dices, hasta cierto punto, porque si no esto se vuelve, te vuelves la persona con la que nadie quiere hablar, ¿no? En algún momento dado. Exactamente. Lo has descrito perfectamente en un momento, sí, exactamente, sí. Sí, 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 totalmente. Y ahora quería decirte, ya que estamos, eh, a ver, quería también tocar este tema porque yo, en aquella época, como yo no era capaz de acudir a un psicólogo, que es realmente a lo que hay que acudir cuando tienes un problema serio, entonces yo lo que hice fue acudir a una tarotista, porque yo no era capaz de hablarlo con nadie. Entonces era una persona que hacía vídeos por internet, no nos veíamos cara a cara y a mí me resultaba mucho más sencillo. Entonces, yo aquí quiero señalar algo muy importante. Si tienes un problema serio, a la persona que hay que acudir es a un profesional de la salud mental. O sea, no a una persona que te lea las cartas, a no ser que esa persona que te va a leer te guste cómo habla o sepas que te va a decir algo que te sirva. Porque mucha gente cuando te puedes encontrar con alguien bueno o no, y hay mucha gente que cuando lee el tarot, perdón, que me muero, cuando lee el tarot, aparte de que no sabe tratar con personas, hay gente que dice cosas muy raras. Que me he encontrado con algunas personas. Entonces tenemos que tener cuidado con qué mensajes nos dan, porque encontrándonos en una situación así puede ser muy peligroso para nuestra salud mental. O sea, quiero decir, a mí por ejemplo lo que me pasó es que me encontré con una mujer que lo que me dijo en aquel momento, que además luego era mentira porque lo descubrí yo misma, es que esta persona pasaba de mí en todos los sentidos. O sea, ya no estoy hablando solo en el sentido afectivo de querer tener una relación, no, sino que pasa de ti como amigo, pasa de ti como conocido, pasa de ti, o sea, en todos los sentidos. No te quiere hacer caso en ningún sentido. Entonces, acudir a alguien que te diga eso cuando tienes un problema muy serio, aparte de que esto pueda ser verdad o no, porque puede estar malinterpretado, se lo puede haber inventado o lo que sea, te puede hacer un daño psicológico muy grande, o sea, bestial, bestial, enorme. Entonces ahí es donde encuentro yo, perdona, ¿ibas a decir algo? Sí, porque de algún modo es la eterna descripción que hacen comparando la psicología con los coaches de vida, por ejemplo, o en su defecto con las terapias alternativas, en donde un coach de vida, que muchos se critica por internet,
generalmente va a ser motivacional y generalmente te va a decir que sí se puede y que vas a salir adelante. Se supone que te va a prometer que vas a salir adelante en 20 días, en 5 sesiones. Entonces, si tú prometes eso y tú estás con esta desesperanza y llegan los 20 días y no estás ahora esperanzado, entonces vas a caer en una depresión. Entonces, por eso esta cuestión es tan importante. Tú lo decías hace rato, ¿no? Cuando encuentras a alguien que te gusta cómo habla, ajá, pero efectivamente no sabes con qué fin lo haga. Digo, generalmente quienes critican las terapias alternativas suelen decir que los que practican terapias alternativas suelen ser muy agradables, efectivamente porque te llenan el ojo, te llenan el oído, son personas que te saben decir las cosas que quieres escuchar. Entonces, Bueno. en eso te estás juntando. Digo, o sea, Sí, no, 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 sí, 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 entiendo, suelen decir entiendo. eso porque Uy, digamos que se están construyendo un castillo en el aire porque están en búsqueda de su esperanza. Te soy sincero, a mí cuando me vienen personas que, no sé, que su pareja los está engañando o demás, ellos generalmente me preguntan, su pregunta constante es, ¿pero verdad que va a regresar? Ajá, y yo les digo, yo no te puedo contestar eso, ajá, no. porque eso lo va a decidir tu pareja. Lo que puedo hacer es ayudarte a salir adelante, a apoyarte, acompañarte en ese proceso. Pero el coach, no sé decir muy bien esto, pero el coach de vida, este cuate sí te dice y sí te promete que vas a salir adelante. Y aparte, diariamente cuando tiene una plática contigo, te motiva que te sientas mejor, pero suelen también pasar que las personas que van a un coach salen todas motivadas, salen con el ánimo arriba y cuando llegan a su casa hay desesperanza otra vez. Entonces hay que tener Porque cuidado no, con eso porque... ¿Mande? perdón, perdón. No, que iba a decir una cosa, pero termina, termina. Sí, nada más es eso, que creo que los que critican a los coaches de vida o las terapias alternativas tiene que ver con eso, con que no hay un trabajo terapéutico. Lo terapéutico significa ir hablando con verdades, o sea, ir poco a poco acercándote efectivamente a la idea de, si estamos hablando de separación, acercándote a la idea de que este otro ya se fue. Ajá, pero lógicamente no te lo voy a decir en la primera sesión, sabes que ya se fue el otro y ya tienes que, o sea, no somos así de crueles, ¿no? Sino que primero vamos escuchando y poco a poco te das cuenta que en el discurso de esa persona suelen decir, pero no se ha ido, pero sigue aquí, y en ocasiones físicamente el otro ya se fue, es decir, ya no viven juntos o demás, pero en su discurso sí sigue ahí. Entonces nosotros ahí vamos como que escuchando esas cosas y vamos desmintiendo un poco esas frases que dice la persona. Ese es el trabajo terapéutico en sí. ¿Sí? Y un coach de vida no hace esto, simplemente te relata una historia de superación y vas a salir adelante y al final de cuentas te pasa el cheque y me tienes que pagar 20,000 pesos, ¿no? Al mes. O en su defecto, eh, no sé, yo no, te repito, yo respeto mucho esta cuestión de las terapias alternativas, pero a lo mejor un Reiki, una terapia con imanes, ahí está, te ponen los imanes, relativamente siempre va a haber una sensación de mejora, porque pues de algún modo hacen algún efecto ahí los imanes, y en esa ocasión pues ya te vas el cheque, por lo menos en México, 900 pesos, ¿no? Una primera sesión, cuando el psicólogo no es lo mismo de caro, y te digo, cada quien en su ámbito dirá que tiene una cierta ayuda, y tan es así que las terapias alternativas ayudan en algo que ya se les está considerando ser científicas, ajá, pero por ese lado, las cuestiones que ayudan suelen empezar en la ningunidad, ¿no? O sea, en este aspecto de que empiezan ayudando, la receta de la abuelita empiezan desde ahí, ayudando un poco, y poco a poco se van metiendo al ámbito científico. Ajá, ¿te escucho?
Sí, no, yo lo que quería decir, que te he cortado y me he callado y me sigo acordando, la diferencia fundamental que yo veo y he visto, ¿no? En este tiempo, sobre todo cuando yo intenté buscar ayuda donde no la tenía que buscar, vuelvo a repetir, porque no sabía cómo buscar ayuda tampoco, es que no te dan una herramienta, o sea, es decir, simplemente te suelta un discurso X, pero no te da como unas pautas, una herramienta, algo para que tú puedas mejorar, que es lo que realmente te va a hacer mejorar, porque el decirte, me da igual, lo que sea, sí, esa persona va a volver o no, esa persona no va a volver, eso realmente no ayuda, porque no me estás haciendo mejorar a mí, diciéndome qué pasos tengo que dar o lo que sea, no sé si me entiendes a lo que me refiero. No me estás Sí, diciendo, trabaja mentalmente esto y yo qué sé, y primero intenta acercarte y decirle hola, o yo qué sé, o primero intenta cuando le veas decirle que si te puedes tomar un café o lo que sea, que es lo que yo fui viviendo con la psicóloga, ¿no? Que te va dando como unos pasos y te dice, bueno, pues esta semana intenta hacer esto y hasta que lo puedes hacer y cuando ya lo haces en la siguiente semana te dice, pues ahora vamos a hacer esto otro y algo así. Es como que esa herramienta no la hay. Es la claro. diferencia fundamental. Por ejemplo, una de las diferencias que yo veo entre los coaches de vida que ya están metidos en el ámbito laboral es muchas veces las personas dicen, es que ya fui a terapia y les preguntas, ah, sí, ¿con qué enfoque fuiste? Ah, un coach de la empresa. Ajá, pero la diferencia es que el coach te va a hacer que encajes en este mundo de competitividad que es tu empresa. Esa es la diferencia. Y el psicólogo se va a meter a tu pasado, se va a meter a tu presente y va a estar haciendo por ahí algunos análisis para que tú empieces a ver un enfoque diferente dentro de tu vida, a tener un sentido de vida diferente. Esa es la diferencia. El coach se mete para hacerte, digamos, competitivo y que sigas trabajando y que sigas adelante. Ajá. Entonces, efectivamente, quien ha ido a un coach de vida, pues no ha ido a terapia. Ajá. Lo han hecho funcional. Y creo que sí, efectivamente, en algún punto creo que las terapias alternativas deberían de estar dotadas de algunas habilidades terapéuticas, porque yo me imagino a lo mejor una lectura de tarot o de cartas Ajá. en donde le digas a la persona, mira, si esta persona, o sea, esta persona, si llega a volver contigo, es porque te va a ver mejor, ¿no? Es porque tú vas a hacer una serie de cosas para estar mejor, para esperar que vuelva. Ajá, y entonces, y a lo mejor en ese camino les puedas decir, lo que puedes hacer es empezar a hacer ejercicio, lo que puedes hacer es empezar a tener relaciones con amistades, lo que puedes hacer es trabajar, lo que puedes hacer es, hasta si quieres tú ir al psicólogo, ¿no? O sea, como que en ese aspecto, saber que se tiene que cuidar, ajá, porque de verdad me ha tocado que en ocasiones esta cuestión de decir va a llegar tu pareja, hace que la persona se descuide totalmente. Ajá, y en ese Sí. descuido deja de comer, deja de hacer ejercicio, deja de dormir por estar esperando a que vuelva, ¿no? La persona. Entonces me parece que sí sería muy importante que estas indicaciones de las terapias alternativas fueran dotadas, fíjate, en psicología, aparte del acompañamiento terapéutico, se les dota de habilidades sociales. Ajá, se Ajá. les da psicoeducación, ajá, se les da también ideas de tanatología, se les puede dar esta cuestión psicoanalítica de irte al pasado, trabajar con el pasado, se les puede dotar de un plan de vida o sentido de vida, ajá, todo esto se maneja, también vemos la teoría de las necesidades de Maslow, es decir, nos vamos a qué ocupa la persona, vemos sus carencias afectivas, sus carencias económicas. Entonces, en todo esto, te repito, hay muchas cosas que buscar en el ser humano porque el ser humano es muy complejo y no podemos decir, tenemos la varita mágica y como atendí a este otro que tenía depresión, entonces este otro que está triste lo voy a tratar igual. No, ni siquiera es así.
Si fuera así, pues sería bien fácil, ¿no? Pero entonces en esa complejidad, el psicólogo como está frente al cliente y cada cliente es diferente, pues entonces primero tenemos que conocerlo, después tenemos que ver cómo habla el cliente, después tenemos que ver qué tradiciones tiene, qué rituales maneja, y en ese conocimiento entonces ya le podemos dotar de herramientas que esta persona específicamente tiene, ¿no? Entonces, efectivamente, cada uno es diferente, ¿no? Sí, mira, quería decir varias cosas ya que has dicho eso, que sería necesario como intentar guiar un poco a la persona, diciéndole qué cosas puede hacer y tal, pero es que nos encontramos con varios problemas ahí. El primer problema es que el mundo de las terapias alternativas, y aquí voy a incluir todas, ¿vale? Porque bueno, no voy a mencionar todo lo que existe en el mundo, pero incluyéndolas todas, no está regulado de ninguna forma. O sea, no es como tú has estudiado una carrera que es psicología y has estudiado unas cosas y entonces te puedes ir por una rama o te puedes ir por otra, pero más o menos sabes cómo dirigir a la persona o cómo tratarla. Esto no está regulado de ninguna forma, entonces cualquier persona, y es una pega que tiene, cualquier persona puede hacer una terapia X. Entonces tú no sabes si qué tipo de, yo qué sé, de forma de pensar tiene esa persona, cómo te va a orientar, qué es lo que va a hacer, no sé qué. Al no ser una cosa que está regulada, te puede tocar con cualquiera. Pero esto realmente puede pasar en cualquier profesión. Puedes ir también a un psicólogo que sea un idiota, que los hay, aunque a lo mejor no lo puedes decir, pero sí que los hay, y te puede pasar también en cualquier profesión, ¿no? Eso es la primera pega. Sí. Pero es que la segunda es que no es una terapia que sea continuada. Ese es el problema, o sea, viene una persona y viene a una sesión solo. Entonces, yo realmente en una sesión solo no conoces a la persona en profundidad como para poder decirle, puedes hacer esto, lo otro y lo de más allá. En cambio, un Claro. psicólogo es que no lo sé, a ver, a lo mejor una persona, voy a poner un ejemplo X, una persona a lo mejor necesita 40 sesiones y otra necesita 80. Pero hay un proceso de seguimiento de la primera hasta la número 40. En cambio, el que viene a una lectura muchas veces se intenta orientar como una ayuda a la persona que viene, pero la gente, la mayoría de las veces, no quiere que se oriente así y lo que quieren simplemente es ver, dime si va a volver. La Pero respuesta automática. la respuesta fácil, exactamente. Y le intentas como orientar a, no, mira, es que no es cuestión solo de si va a volver, es que primero te tienes que mirar a ti y no te escuchan. ¿Y cómo lo haces? Es que Sí. es un poco complicado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Nada más que sin embargo, bueno, yo lo veo por los costos que se hacen. Yo digo, pues mínimo deberían de ofrecerles un paquete todo incluido, ¿no? Donde sabes qué, ya te leí las cartas y aquí al lado tengo al psicólogo, ¿no? Entonces vete a una primera sesión, ¿no? Sería importante, ¿no? Yo es una cosa que siempre digo, yo es verdad y yo eso no lo niego y es cierto. Si veo a una persona que tiene un problema de verdad, le digo, mira, es que no tienes que venir a mí, te tienes que ir a un psicólogo. Y hay gente, de hecho, que se lo he dicho. Y se lo digo a todo el mundo, le digo, si te encuentras ya con un problema, de verdad tienes que ir a un profesional de la salud mental, porque yo es que, o sea, te puedo ayudar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, dándote algún consejito, yo que sé, pero no voy a saber ayudarte a lo mejor en cosas como más profundas porque no tengo experiencia en eso y no he estudiado eso. Es que realmente lo que es para ir a terapias alternativas está muy bien, yo que sé, por ejemplo, hablando de tarot, pues si quieres preguntar una cosa, yo qué sé, pues una vez tengo una curiosidad, la pregunto y tal, pero no como una terapia mental, Claro. porque no es lo Y mismo, aparte, hay que mira, saber separar, ¿sí? por ahí en una época, no sé, algunos años atrás, en México se manejaba mucho la cuestión del término gente medicina, ¿sí? En donde efectivamente a los mismos clientes que nosotros atendíamos, o pacientes como la gente les llama,
se les dotaba de estas habilidades, ¿no? Ellos, de algún modo, por haber ido a un proceso terapéutico, tenían más empatía, generaban más confianza, eran más atentos, escuchaban mejor. Y entonces se llegó a considerar que estas habilidades podían ser funcionales para escuchar a otros. Y en algún momento dado se llegó a hacer formación de gente de medicina para que en sus comunidades fueran el primer filtro. Ajá. Entonces, este trabajo personal, individual, a lo mejor sí lo podrían tomar, por ejemplo, los encargados de hacer terapias alternativas, ¿verdad? Ellos, a la par, ir al psicólogo, digamos, o ir a hacer su tratamiento de meditación, qué sé yo, porque hay muchas múltiples formas de mejorar uno mismo y, en su defecto, poder aportar mayor empatía, poder aportar hasta el mejor trato, hasta les ayudarían en el mejor trato, ¿no? En un dado caso, de verdad, hasta clases de oratoria, en un caso hasta clases de timbre de voz, etcétera. Y esto hasta beneficiaría más porque hasta tendrían más clientes, ¿no? En ese aspecto, pues también pudieran dotarse de empatía y otras cosas que te aporta la terapia, ¿no? Entonces sería como que todos ganamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo lo llevo pensando mucho tiempo, cómo poder compaginar eso, ¿no? Porque realmente es, a ver, es que lo que es el tarot, independientemente de tu creencia en ello o no, como una cosa que adivina cosas, vamos a decirlo así, independientemente de que creas que adivina o no adivina cosas, es una herramienta psicológica, porque es un mensaje que te va a la cabeza y entonces te entra ahí y a ver cómo procesas eso, ¿no? También dependiendo de lo que te puedan decir. Entonces sí que he pensado, llevo tiempo pensando en cómo intentar enfocarlo de esa manera, ¿no? Como dices tú, ¿no? De intentar como eh, saber cómo decirle las cosas a la persona, cómo orientarla, qué es lo que no puedo decir, porque el problema con el que yo me he encontrado muchas veces es que no todo el mundo, pero hay mucha gente que hace terapias alternativas que no vive en el mundo, como digo yo. Y no vivir en el mundo significa que cuando tú utilizas una terapia alternativa, como es por ejemplo el tarot, que esto tengo aquí, el tarot realmente como método de adivinación, lo que tú estás haciendo es plasmar una cosa de la vida real en las cartas. O sea, yo estoy haciendo una interpretación de una cosa que supuestamente, digo supuestamente porque me puedo confundir, supuestamente pasa en la vida real. Entonces, yo tengo que estar preparada para que la persona a la que yo le estoy haciendo la lectura venga y me diga, te has confundido o has acertado. Y yo también tengo que ser responsable de intentar contrastar eso con la vida de esa persona, porque entonces me estoy inventando algo. Y con esto es a lo que voy con lo de no viven en el mundo, porque me he encontrado con mucha gente que te hace una lectura, pero ellos solamente se limitan a leer a los clientes. Entonces, cuando yo solamente leo a los clientes, pero a mí nadie me contrasta mis lecturas como verdaderas o como falsas, que es como lo que se puede contrastar, yo sigo viviendo en un mundo que me estoy imaginando yo en mi cabeza que no es real. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, claro, es la fantasía, digamos, De de una que le vida estás de una atinando a persona. todo, ¿no? Ajá, me estoy imaginando una vida de una persona que a lo mejor no es real. Y yo para Claro, y saber, la otra persona, sí, probablemente por su timidez o porque está desesperanzado o porque tiene miedo, termina aceptando todo lo que dices, ¿no? Por esa situación vulnerable en la que se encuentra. es un problema, sí, es un problema, es un Claro. problema, sí, sí, sí Y que en lo ese es. aspecto, eh, no sé, en ese aspecto a lo mejor me parece que pudiera ser, tratando de ver el enfoque de lo que aporta una lectura, pues yo pudiera decir que a lo mejor es una proyección, el equivalente a que fueran pues, con un coaching de vida, ¿no? Hacer una planeación de vida. Muchas cosas pudieran parecer ajenas, porque pues, mucha gente
te soy sincero, no se anima a hacer proyección de vida porque ni siquiera su presente está controlado, está Ya. en equilibrio. Ujú, te escucho, te Problema escucho. muy, un problema muy grande. Mira, sí, sí, sí. La gente viene a que le adivines el futuro sin haber arreglado el presente. O sea, lo que quieres es, como a mí no me va bien ahora mismo en X cosa, porque nadie viene a preguntar algo por lo que le va bien, la gente normalmente viene a preguntar cosas por lo que no te va bien, quiero saber cómo me puedes arreglar mi futuro, pero sin mirar yo mi presente y sin hacer yo nada por arreglarme. Entonces, ¿cómo se te va a arreglar? Lo has descrito muy bien. Entonces Pero también, mira, nada menos sí, en sí, sí, terapia pasa lo mismo, ¿eh? Hace rato que sí, decías no, sí, sí. que ocurre que hay psicólogos que no están preparados. Yo conozco un montón de psicólogos que no van al psicólogo ellos. Entonces, ¿cómo puedes Sí. decir que ayudas a otros si ni siquiera tú has ido al psicólogo? Y en su defecto, Mm, también la psicología está cargada de múltiples enfoques. De verdad, sí. aún a pesar de ser un psicólogo general, tienes que apegarte a un enfoque al que más te gusta y meterte y especializarte y leer mucho sobre ese tema que te gusta. Porque la psicología está cargada de estos múltiples enfoques que te pudieran llegar a confundir. No, bueno, yo a mi manera de pensar no puede ser un psicólogo pragmático que todos los enfoques te incumban. Ajá, porque en algunos casos algunos enfoques van en contra de los otros que sigues. Ajá, es como si dijeras, no sabes, en tu mundo, ¿no? El tarot y no, ¿qué te gusta? Las limpias no se llevan, ¿no? Y entonces de repente en el tarot dices, necesitas una limpia. Y entonces como tú sabes que no se llevan, pues entonces ya estás como contradiciéndote. Acá en la psicología es lo mismo, o sea, las personas que utilizamos el enfoque humanista, tratamos de que la persona viva en el presente. Ajá. El psicoanálisis, digamos, no es contradictorio porque es analizar el pasado para tener un presente más digno o mejor. Sí. Ajá. La terapia familiar intenta que la persona tenga relaciones dignas. Y así nos podemos ir con cada uno. El conductismo busca que la persona pueda afrontar su miedo, su mayor temor y tenga una vida digna. Entonces nos vamos a lo digno en todas partes, pero es que la dignidad entonces habla de que el ser humano se respete en su esencia, ¿sí? Y entonces creo que ahí me enfocaría un poco más porque sí, la cuestión de que el terapeuta o el psicólogo también tenga que tener una preparación, o sea, esto nos incumbe todos los ámbitos, no es nada más las terapias alternativas. En psicología, yo de verdad me pregunto cómo podemos atender, déjate tú de no tener una especialidad, sin haber tenido unas prácticas académicas, sin haber tenido un servicio social, porque ahí se aprende un montón de cosas. En mi caso particular, yo tuve las prácticas, un servicio social que no me valieron en una comunidad y otro servicio social que tuve que hacer, el que sí me valieron en un hospital. Entonces, eso, de verdad, la primera vez que fui a una comunidad me espanté. Lo bueno es que yo iba en tercer semestre. Me espanté y como todavía eran 10 semestres, me espanté de este contacto, de este primer contacto, y me regresé a seguir estudiando. Entonces, esto es indispensable porque entonces me di cuenta que ya frente al paciente necesitaba un montón de herramientas que todavía no conocía, pero pues es normal, en tercer semestre no Claro. puedes conocer mucho, ¿no? Y me regresé con muchas ganas de aprender más. Y desde luego me parece que lo conseguí. Tan es así que también yo soy de la idea que saliendo de la carrera es cuando más aprendí, es cuando más he leído, es cuando más he reforzado las temáticas que sabía y demás, ¿no? Entonces uno nunca deja de aprender. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de que había visto una vez el negocio, el consultorio, no sé cómo se le llame, de una bruja? Y que me fijé que había un libro. El libro decía cómo ser bruja, ¿no? En 5 pasos o alguna cosa así. Y entonces yo decía, bueno, o sea, ya el hecho de que haya un libro me pareció interesante el asunto, ¿no? Porque de algún modo, pues dices, ah, mira, pues tiene una guía de esto.
Y me parece como que en cualquier ámbito tendríamos que prepararnos, ¿no? Si Sí. yo veo mucho en ti la cuestión del conocer diferentes cartas del tarot, pues es que esto culturalmente es increíble, es algo que me habla de que tú eres una persona que te gusta indagar, que te gusta investigar. Entonces, en ese aspecto, pues me imagino que tienes grandes historias de tus cartas y esto por lo menos ya hace que la persona pues abra un poco más el ojo, ¿no? Y diga, a ver, ahora léeme tal carta, ¿no? Y esta se ve bien bonita, ahora léeme esta. Y claro, pues entonces ahí ya es cuestión de la persona que le llama más la atención, ¿no? Sí. Ay, espera un momento que me pueda sentar bien, que se me engancha la silla en la mesa. Ya. A ver, iba a decir algo y se me ha olvidado, que lo habías dicho hace rato, lo estaba pensando hasta ahora y se me ha olvidado. Me cago en la leche. ¿Por qué me pasa esto a última hora? No, a ver, sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, te quería preguntar una cosa. Mira, eh, yo, las personas que acuden, bueno, y al psicólogo también, porque realmente cuando acudes o al tarot o a una terapia alternativa o a un psicólogo es porque tienes un problema, no acudes porque estás perfectamente, nadie acude cuando está bien, porque entonces no tienes nada que decir. El problema es la manera en la que se dicen las cosas. Mm, ¿Cómo debería ser, porque a lo mejor meto yo también la pata, cómo debería ser el enfoque, por ejemplo, lo que ha puesto aquí Yulisa de las exparejas que están apegados, la gente apegada a la expareja? Si, por ejemplo, viene una persona y te dice, oye, mira, que quiero saber si va a volver mi expareja, es una pregunta súper común, y te sale que no, mm, Ajá. ¿cómo abordas ese tema? Porque claro, es que hay gente que es muy graciosa y muy lista y hace mucho daño y pilla y te suelta, no, es que esta persona no va a volver nunca contigo porque no te quiere. O sea, tienes que tener en cuenta que cuando alguien te viene a preguntar es porque no se siente bien, entonces tú no le puedes echar más tierra encima de la que ya trae. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Claro, que creo que iniciamos con esto, ¿no? Que cuando una Sí. persona ya la ves mal, o sea, ¿cómo le puedes dar esa noticia, ¿no? Pues es que yo digo que sería el equivalente a cuando le dices a una persona que se acaba de morir su pariente, ¿no? A mí me tocó estar en un hospital, en el hospital infantil de acá de la ciudad donde vivo, y nos agarraban a estudiantes de psicología y decían, pues tú eres psicólogo, entonces tú ve y dile, ¿no? Y nosotros pues con toda esta cuestión de que todavía éramos estudiantes, pues ahí íbamos y tratábamos de decir esta noticia, ¿no? Que para todos puede ser muy perturbadora. Sí. Y entonces, me parece que efectivamente por ahí tienes que ser muy empático y el equivalente es tener una serie de habilidades que hemos mencionado hasta terapéuticas y creo que en el asunto de tú haberte preparado es que puedes dar mejor la noticia. Yo considero que no hay un modo específico de cómo dar esa Mm, noticia, pero he conocido y he visto múltiples formas de hacerlo. En muchas ocasiones es el modo agradable, dulce de decir las cosas, el tener tacto, como lo mencionan por ahí, pero también me topé en el hospital infantil a una enfermera que hasta hizo un ritual espiritual o religioso para decirle a la persona o para despedir al niño que se había muerto, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto hay que conocer nada menos las tradiciones, los rituales de las personas, la mm. idiosincrasia. En México, no sé si ocurre en España, pero en México estamos un mosaico de culturas, ¿no? Estamos desde las personas del sur hasta las personas del centro y las personas Aquí del también norte pasa. somos totalmente diferentes unos con otros. Entonces, tan solo el hecho de que si una persona de mis compañeros, no sé, habla, si tú quieres, hasta eso se va a ir un poquito discriminativo, pero si uno de mis compañeros habla como habla la persona que está sufriendo,
pues probablemente él sea el más adecuado para decirle esa noticia, ¿sí? Porque a lo mejor conoce más sus raíces, conoce más sus tradiciones, a lo mejor hasta es de su pueblo o de un pueblo contiguo, sabe cómo se sienten allá las personas cuando ocurre eso, o cómo pueden liberar más fácilmente las emociones. Por eso es que el psicólogo también tiene que estar dotado de multiculturalidad, que le pueda ayudar a decir estas cosas. Nada menos yo varias veces me he cuestionado cómo sería dar terapia en España o cómo sería dar terapia en Argentina. Pues desde luego tendría primero que conocer su historia de su país, después tendría que irme a vivir unos 3 años para poder entender a la región donde voy a ir a dar terapia, porque si no, no me animaría a hacerlo, ¿no? Y en un dado caso creo que hasta tendría que tener algunas formas de hablar o expresiones similares a las de ellos, porque si no, ni siquiera me entenderían. ¿No? Hace rato que mencionabas tú la palabra de que pasan de ti, pues yo ahora lo entiendo, porque he visto múltiples series, ¿no? Españolas, pero tú misma lo dijiste, es así como que no te hacen caso, ¿no? Eso Pero es. una persona, te soy sincero, yo la primera vez que escuché una película española no entendía nada y hablamos el mismo idioma y no entendía nada. Entonces, Suele también me pasar. doy cuenta que aquí mismo en Latinoamérica, eh, no sé, una misma palabra significa múltiples cosas. Entonces, estaba hace poco queriendo aprender italiano y vi que en italiano hay algo que se le llama carota. No sé si tú Mm. sepas, pero significa otra No cosa sé bien lo que es, pero me diferente. suena. Me Ajá. suena, pero no sé lo que es. Sí, y carota en México es una cara grandota, ¿no? Entonces, te Sí. soy sincero, exactamente, son inentendibles las cosas y si no entiendes las expresiones probablemente hasta puedas estar agrediendo a la persona, ¿no? Cuando le estás diciendo algo y no conoces sus raíces. Ajá, te escucho, ¿eh? Porque sé que Sí. tienes algo que No. decir. No, creo que, a ver si voy a meter la pata, pero no estoy segura. Creo que carota en italiano creo que es algo de comer. No estoy segura ahora Sí, mismo, ¿eh? Es que como es otro idioma, no lo sé, no tengo ni idea, pero sí, sí me suena, pero no sé lo que es ahora mismo. No, pero sí tienes razón, ¿no? Como encontrar, eso también pasa aquí en las lecturas de cartas y las terapias alternativas, lo que sea. Encontrar como una persona que sea similar a ti para que te pueda así es. entender mejor y para que pueda, sí, eso pasa yo creo en todos los ámbitos, y para que te pueda intentar ayudar en lo que estás, por lo que estás viniendo, ¿no? Porque si te encuentras con alguien que es totalmente opuesto a ti, con una forma de ver la vida totalmente diferente o con, yo qué sé, una vida totalmente distinta a ti, probablemente no te va a entender. O sea, hay situaciones en las que nos encontramos, bueno, y tú también te las habrás encontrado, seguro, estoy segurísima. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, se vienen con preguntas que moralmente, y digo moralmente entre comillas, moralmente no están bien vistas y que luego no son tan graves. No estoy hablando de asesinar gente ni nada de eso, que eso ya es grave, sino hablo, por ejemplo, yo qué sé, alguien que empieza a salir, por ejemplo, con alguien con pareja. Esto ha pasado en ocasiones en la vida, un matrimonio, por ejemplo, se está divorciando, el marido y pues, se están divorciando y la mujer pues empieza a salir con otro hombre a la vez que sigue con la pareja, con su marido, pero al marido no se lo dice y están como en un proceso, ¿no? Como de ella intentar decírselo a su marido para separarse, pero todavía no se lo dice, pero no sé qué. Y eso como que moralmente, como no está aceptado por la sociedad, que realmente no es algo, yo no lo veo como algo tan grave, porque a mí me parecería más grave que esta señora siga casada con su marido si no quiere. No sé si me entiendes. Entonces son cosas como que Sí, no se entienden socialmente, están como mal vistas, hablo de cosas de este estilo, y que depende con quién vayas a dar, a lo mejor te dice cualquier burrada que no te sirve. Y tú realmente no lo estás haciendo por hacerle un mal a tu pareja, lo estás haciendo por buscarte una mejor vida para ti. claro. Y de hecho tocaste un tema muy importante en México, porque este asunto de no poder Era un decir la ejemplo. verdad para no lastimar a otro
en México ocurre mucho que recurrimos a las mentiras piadosas. Acá no sé si allá se conozcan estas, pero son muy Sí, mexicanas, en también, donde sí. solemos no decir las cosas para no lastimar al otro, aunque lo estamos lastimándole por ser infiel, ¿no? O sea, ahí es como que muy redundante, o sea, muy buscada, muy rebuscada la mentira, porque por otro lado estamos haciendo mucho daño al serle infiel y aparte no le queremos decir para no lastimarlo, ¿no? Pero efectivamente se tiene que entender como que estos regionalismos, ¿no? O sea, yo sé que era un ejemplo el tuyo, pero Sí, era por es, ejemplo, sí, algo así. Sí, así no, es. no, no, sigue. No, en ese aspecto nada más esto, parece que el hecho de las mentiras piadosas también tiene culturalmente es algo que se debe entender, ¿no? Como yo sinceramente creo que si yo fuera a dar terapia a algún lado, tendría que saber cómo mienten las personas, ¿no? Para poder entender cómo viven la felicidad, cómo se expresan, cómo viven la muerte. O sea, son cosas que de verdad yo todo el tiempo estoy observando. Cuando voy en la combi voy viendo cómo platican, de qué se quejan. Y creo que es esto algo que nos ayuda cuando estamos frente al cliente. Yo cuando veo una película no dejo de ver cómo se mueven en el escenario, eh, qué cosas dicen, la forma en que lo dicen. Entonces, eh, efectivamente, cuando estamos frente al cliente, y creo que eso nos puede servir a muchas personas que hagan terapias alternativas, se pueden fijar no solamente en el comportamiento no verbal, también se pueden fijar en el comportamiento emocional, se pueden fijar en el lenguaje que utilizan, en las frases deterministas, porque muchas personas son estas personas que hablan del siempre y el nunca, ¿no? Entonces, cuando una persona es así determinista, pues entonces está rehuyendo al cambio y entonces ahí a lo mejor no tenemos menos oportunidad y es a lo mejor a lo que hablábamos al principio. Probablemente esa persona determinista no es apta todavía para tener un proceso terapéutico porque entonces él ya lo sabe todo y al saberlo todo, pues entonces ¿cómo vas a querer cambiar, ¿no? Entonces, me imagino cuando van tú misma lo dijiste hace rato, cuando van a una lectura de cartas, casi casi van en una forma de ordenarte, ¿no? Oye, dime si va a regresar conmigo. Entonces, esto es muy A veces. determinista, ¿no? No todo el mundo, no todo el mundo es así, pero muchas personas sí. Hay gente que no es así, es verdad, pero mucha gente sí. Te has quedado pillado. Ah, vale, ahora ya ha vuelto, que se había ido la conexión un momento. No, a ver, yo lo que me refiero y quería recalcar es que la vida no es seguir unas reglas establecidas de esto es así, 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 así y así. Tenemos Claro, muchas veces unos prejuicios morales que en muchos casos están justificados. Por ejemplo, no vas a matar a alguien, no vas a, yo qué sé, hacer una cosa muy grave, pero hay otras cosas que moralmente están como metidas en la cabeza, metidas en la sociedad, que en realidad no son cosas que estén mal. No sé si me entiendes por dónde voy. O sea, por ejemplo, el caso que te he puesto, ¿no? Depende de la situación de cada persona. Yo no puedo hacer un juicio general para todo el mundo cuando no conozco una situación. No me puedo dejar llevar por mis prejuicios, nunca mejor dicho, y decir, no, como esta está saliendo con otra persona y tiene pareja, ya es una no sé qué. Tengo que ver un poco cuál es la situación que hay, por qué esa persona está haciendo eso. Si realmente esa persona en su situación particular lo que quiere realmente es dejar a su pareja y salir con el otro, porque yo conozco casos en la vida real de gente que se ha conocido así, porque la vida es muy larga, tú no sabes qué te va a pasar mañana y no puedes como coger y decir, no, esto no lo voy a hacer porque está mal, esto tampoco, entonces realmente acabas por no hacer nada en tu vida. Lo que no se puede es y yo lo pienso de verdad, es seguir, si tú no quieres estar con una persona, seguir con esa persona porque es que no puedo salir con otra, porque claro. socialmente está mal visto. Y entonces yo quiero empezar una relación con esta otra persona, pero a ver qué me va a decir la sociedad y no voy a dejar a mi pareja.
porque la tarotista X o el psicólogo X me ha dicho no sé qué. No sé si me entiendes a lo que me refiero. Sí, a veces nos estamos o la gente está dentro de relaciones destructivas, ¿no? Y tiene que entenderlo. Creo que va por ahí el asunto en cuanto a que si ya es muy desgastante tu día a día con la persona, probablemente lo mejor sea la separación, desde luego. Pero eso a final de cuentas, por ejemplo en terapia, nosotros no somos quienes se los va a decir. Sí le vamos a hacer notar cosas, pero a final de cuentas, la persona, yo siempre les digo en terapia, saliendo de aquí del consultorio, tú tomas las decisiones. Me ha pasado que estamos atendiendo a una persona, a una pareja, y adentro abrimos muchas cosas, pero, y no sé, hablamos hasta de separación si tú quieres, y saliendo del consultorio van y se juntan otra vez. O sea, esas son decisiones que hacen ellos. Y nosotros estamos ahí, digamos, para aportarles. Y nuestra labor siempre termina siendo la misma, dotarlos de habilidades, hablar de cuestiones, cuando es en pareja, pues hablar de cuestiones de pareja, de hablar de cómo enojarse adecuadamente, porque no sé si la gente lo sepa, pero hay que saberse enojar, hay que saber que el enojo llega a ser una estrategia, hay que saber también que muchas personas entran en la negación Mm. y eso les ayuda, digamos, a sostener su mundo. Cuando tú le quitas la negación a una persona, entonces ¿con qué se queda? Es algo muy común que en psicología se maneja, ¿no? Entonces, lo terapéutico también pudiera hacer esto. Cuando tú le quitas algo a esa persona, entonces casi casi le estás pintando otro mundo, otras posibilidades de mundos, para que no lo dejes vacío. Ajá, hay que entender que creo que voy a ir a volver a lo mismo que te decía hace rato. Las personas están en carencia y cuando alguien se va de su lado, pues entonces tienen una carencia adicional, ¿no? Y entonces por eso es que se tratan de sostener de esa persona que se va y no la dejan ir, ¿no? Es como en tanatología se le llama no dejar ir al muerto, ¿no? Se les llama porque pues el muerto ya no está físicamente, pero ellos, como es lo único que los mantiene vivos, el saber que el otro todavía sigue, entonces no lo dejan ir, pero entonces ahí hay que hacer una labor de hacerlos entender que esa persona ya no está y que probablemente la persona significativa ahora, esa cuestión, ese sentimiento ahora se lo tenemos que postrar a otra persona. Muchas veces hay que seguir, la vida continúa y hay que seguirle dando ese cariño ahora a los hijos, a los que se quedan. Es lo que se trabaja, por ejemplo, en tanatología, ¿no? Entonces, esta esperanza puede ser diferente y de múltiples maneras. No puede ser nada más la idea de que la vida sigue o estas expresiones vagas, ¿no? Que a veces hacemos cuando alguien está mal, decirle todo va a salir bien o este término, ¿no? La vida sigue, o sea, a veces hay expresiones que dañan más de lo que ayudan, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que dotarnos yo soy, sí, sinceramente creo que soy de la idea de que hay que leer mucho, hay que ver muchas películas, hay que tener muchas relaciones interpersonales y no hay que parar de aprender todo el tiempo, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación pues, con todo el mundo, ¿no? Sí. Casi me voy despidiendo también, Ana, porque tengo ahorita Ya una va a ser sesión. la hora. Ay, sí, perdona, ¿eh? Si tienes una sesión te corto. Sí, Hay no te que preocupes. cortar, sí. Bueno, pues sí, nos despedimos entonces. No te preocupes. Bueno, pues ha sido muy amena como el otro día la charla y la verdad que sí que me gustaría repetirlo otro día con otro tema que Claro que podamos sí. así relacionar y pues nada, te Cuando corto quieras si tienes platicar de sesión. tu vida, de otra etapa de tu vida, nos conectamos nuevamente. Vale, venga, hasta otro día. Adiós. Te Sí, voy a cuídate, etiquetar Ana. en la descripción. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Hasta Nos luego. vemos en la siguiente Adiós. entonces. Bye. Adiós.